Consulta. Las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 p.m, es un gusto seguir con ustedes, estamos en Meridiano Blue, hoy jueves 26 de febrero, estamos saludándolos desde Corferias, desde el principal centro de eventos de Colombia, en Bogotá, en la edición número 45 de la vitrina turística de ANATO, de la Asociación de Agencias de Viajes y de Turismo en el país, un escenario maravilloso. Ya vamos con las noticias porque están pasando muchas cosas hoy, como siempre en Colombia y en el mundo, pero queremos comenzar hablando de esta maravilla porque se trata del encuentro de las muestras turísticas de tantos rincones de Colombia y del mundo, en un escenario en el que hay muchas oportunidades de negocio. Es un escenario propicio para dinamizar la economía y para tener la posibilidad de avanzar hacia el conocer nuevos destinos para los colombianos. Nos acompaña Paula Cortés, ella es la presidenta ejecutiva de ANATO. Hola Paula, bienvenida y gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio, en nuestro stand aquí en Corferias. Ay Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a Blue por estar aquí con nosotros todos estos días contándole a Colombia y al mundo lo que hacen los agentes de viajes en el país. ¿Cómo han transcurrido estas primeras horas, la primera jornada de esta vitrina turística en su edición número 45, Paula? Bueno, maravilloso. Realmente ayer tuvimos un ingreso superior al 5%, más de 19,000 profesionales del sector turístico entraron el día de ayer. Esperamos al cerrar la feria, que es mañana a las 6 de la tarde, tener más de 56,000 profesionales del sector turístico haciendo negocios. Hay que hacer mucho hincapié que este es un evento netamente cerrado al público, es un evento de profesional donde se hacen grandes negocios, agencias de viajes, hoteles, aerolíneas, restaurantes, toda la cadena del sector turístico se reúne durante 3 días en Colombia a hacer negocios, a hacer los paquetes turísticos, no solamente para los colombianos, sino también para el mercado internacional. Sí, fíjese que estoy mirando, entonces tenemos aquí al frente a Putumayo, tenemos a Arauca más para allá, tenemos Vichada, tenemos el Tolima más adelante, pero en el otro stand, aquí al lado, no recuerdo el número, están los expositores internacionales. Así es. ¿Cuántas delegaciones internacionales, quiénes vinieron en esta oportunidad de esta edición 45 de la vitrina turística de ANATO, Paula? Tenemos más de 1,600 expositores nacionales e internacionales, más de 45 países en representación nos acompañan en esta versión y todo el gran salón está dedicado al internacional. El pabellón 3 y el pabellón 4, que es donde nos encontramos, está en el primero y el segundo piso toda la muestra de Colombia, y en el pabellón 6 está ProColombia. ProColombia, siempre digo que el trabajo no se hace solo, el trabajo público-privado es supremamente importante, y de la mano de ProColombia, pues ellos han traído compradores internacionales, más de 208 compradores internacionales que vienen a hacer negocios con las agencias de viajes. Imagínense que nosotros en esta oportunidad de la vitrina, Ricardo, trajimos a unos hosted buyers, que son compradores internacionales que no conocían Colombia y por supuesto pues no conocían la vitrina. Entonces invitamos a 11 de ellos, de los cuales vienen de Polonia, vienen de Vietnam, de Camboya, de Laos, de Tailandia, de República Checa y de Estados Unidos, y ahora estuve reunido con ellos y están fascinados con Colombia, con nuestra cultura, con la gente, fascinados viendo todo a Colombia en un sitio que genera esto, a la vitrina turística a la gente. Yo no sé si habías podido estar en un sitio donde puedes estar en el Putumayo y pasar a Guaviare, y después pasar a Guainía, y después pasas a Brasil, y después pasas a Tailandia, y es de verdad en un solo lugar está el mundo, está aquí concentrado en Bogotá, en Corferias, que es la casa de la vitrina turística. Sí, esa parte de los hostel buyers me parece muy llamativa, 11 de diferentes países, sobre todo del lejano oriente. Eso quiere decir que lo que vamos a tener muy seguramente es un aumento de turistas de esos países, Vietnam, Laos y otros, viniendo a Colombia. Sí. Eso dinamiza la economía, por supuesto, pero además vamos a empezar a ver más turistas de esos países en nuestro país. Así es, o sea, esa es realmente la finalidad de la vitrina turística, y es una de mis mayores funciones y anhelos cuando viajo a todas las ferias internacionales en el mundo y a mis viajes personales. Ahí obviamente encuentro prestadores de servicios turísticos, operadores, y los invitamos a la vitrina, los invitamos a Colombia, a que vengan y participen, a que hagan negocios, y lo que hemos
hecho con la Junta Directiva en los últimos años es posicionar a La Vitrina como el evento más importante de Latinoamérica, donde se viene a hacer negocios de Latinoamérica. Obviamente la posición geográfica de Colombia es muy importante, una muy buena ubicación. Entonces todos los países de América, de Norteamérica, de Sudamérica, confluyen en Colombia para hacer negocios. Entonces estas personas de los hosted buyers me decían, yo quiero ir a comprar Colombia, pero también quiero ir a comprar Brasil, quiero ir a comprar Chile, quiero comprar Perú, quiero comprar el Caribe mexicano, que es uno de nuestros destinos invitados de honor internacional, y obviamente Córdoba, que es nuestro destino nacional invitado. Sí, y necesita Córdoba mucho impulso en estos momentos para el turismo y las dificultades que ha tenido por cuenta del frente frío y de las inundaciones. Paula, pero leía editoriales en estos días, no recuerdo si en Portafolio o en El Tiempo, no recuerdo, leí tantas cosas. El sector turístico está dinamizando de una manera muy importante la economía colombiana. ¿Cuáles son las cifras que hoy se conocen de lo que representa el turismo para la economía de nuestro país? Pues Ricardo, el turismo hoy en día es el segundo renglón de la economía de nuestro país. Tenemos más de 11.000 millones de dólares en divisas. Es el segundo renglón de la economía por encima del café y del carbón. Estamos muy cerca del petróleo, pero siempre que le preguntan a uno si va a superar o no el petróleo, realmente para nosotros lo importante es que todos los sectores de la economía crezcan en igualdad de condiciones. No queremos sobrepasar a ninguna porque una de ellas esté bajando y no esté creciendo al mismo ritmo. Crecemos al 12% en divisas en nuestro país, estamos creciendo al 3.8% en visitantes extranjeros a Colombia, crecemos en movimiento de pasajeros nacional e internacional, crecemos al 6%, ya tenemos más de 57 millones de pasajeros nacionales e internacionales al cierre del año pasado. Realmente está pasando cosas muy buenas en Colombia, y repito, esto es un trabajo público-privado muy importante donde Fontur, que es el Fondo Nacional de Turismo, hace un papel inmenso, porque de allí salen los recursos para hacer la promoción internacional, salen los recursos para el patrocinio de estas ferias internacionales, estas ferias para las regiones, y también obviamente pues para la promoción y competitividad del país. Paula, una pregunta final, un antojo para quienes nos ven y nos oyen. Aquí la vitrina turística termina mañana en su edición 45, tiene una cantidad impresionante de negocios en desarrollo, pero para nosotros que somos los turistas, somos los que compramos los paquetes, denos el nombre de una joya oculta del turismo en Colombia. Me estás poniendo en problemas, Ricardo. Nadie la está escuchando. Me estás poniendo en problemas. No. A ver, hay muchas, pero te voy a decir varias. La Cascada del Mundo de Putumayo, precisamente lo tenemos aquí al frente. Sí. Es una joya maravillosa. La Cascada del Mundo. La Cascada del Mundo. Hay que caminar, les tiene que ser algo de naturaleza, de cultura. Yo diría Guaviare. A mí me pareció espectacular el Guaviare, la Puerta de Orión, Mesetas. O sea, también hay un sitio espectacular en Mesetas, el Cañón del Guaje. O sea, es espectacular para los que les gusta la aventura, para los que les gusta la naturaleza. Tenemos tantos destinos turísticos en nuestro país que aún están por descubrir y que obviamente no conozco todos. Pero aquí yo me paso uno por uno y siempre pregunto, ¿qué tienes nuevo? Claro. Porque se va haciendo uno a la idea de qué es lo que tiene que conocer. Realmente tenemos un país maravilloso, tenemos mucho que ofrecer. La Cascada del Mundo, el Cañón del Güejar, el departamento del Guaviare. Hay algunos para que ustedes se antojen. Destinos turísticos, joyas ocultas del turismo en Colombia. Paula Cortés, presidenta de ANATO, muchas gracias, felicitaciones, porque esto es una maravilla. Y seguimos antojándonos, seguimos mostrándole a la gente la importancia de escenarios como este, escenarios especializados para el sector turístico como la vitrina de ANATO en su edición 45. Ricardo, muchas gracias. Gracias a Blue, muchas gracias. Espero que puedan recorrer y programar, ¿por qué no?, las próximas vacaciones. Aquí es el momento específico para saber a dónde vamos. Vamos para allá, 1:10, una pausa y regresamos con las noticias del Meridiano Blue. Este 8 de marzo celebramos las elecciones en Colombia, elecciones legislativas, y tu elección es de Blue. Desde las 6 de la mañana, programación especial en Blue Radio y @Blue Radio Co. Hora a hora, la información desde la registraduría, también los puestos de votación, y todo estará aquí en Blue Radio. Desde las 4 de la tarde, Néstor Morales con su equipo de trabajo y los resultados. Este 8 de marzo, la elección es de Blue. Aquí en @Blue Radio Co. Suscríbete a nuestro canal para que tengas una mejor experiencia con nuestros contenidos y con estas elecciones.
Con los pelos de punta el país económico tras el borrador de decreto que obliga a los 4 fondos privados de pensiones, Colfondos, Porvenir, Protección y Escandia, a trasladarle 25 billones de pesos a Colpensiones en un plazo de 15 días a partir de la expedición en firme de la norma. 6.700 millones de dólares entre cotizaciones y rendimientos de dichos aportes de un total de 119.600 colombianos que hicieron uso de la ventana de traslado y se movieron desde los fondos privados hacia Colpensiones, donde las pensiones son por lo general más altas al tener un componente subsidiado por parte del Estado, cubriendo en ocasiones hasta el 50% del valor total de la pensión, con unos subsidios que traslada el Ministerio de Hacienda a Colpensiones todos los años, pero un compromiso del que intenta liberarse esta vez, usando esos 25 billones de pesos de los traslados y liberándole así caja al gobierno nacional en un momento de enormes dificultades, jugada que sin embargo se estrella contra un muro de contención de la misma ley, el artículo 76 de la ley 2381, la reforma pensional, que dice claramente que esos saldos, que esos 25 billones de pesos solo se pueden mover a Colpensiones cuando se consolide la pensión de vejez, es decir, solo hasta el momento en que esos 119.000 colombianos cumplan con los 2 requisitos para tener una pensión en Colpensiones: 1.300 semanas de cotización y 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. Hola, se acerca la hora para que ruede el balón de las elecciones legislativas y por supuesto las consultas interpartidistas. Conéctense con el equipo. Marcela Peña, buenas tardes. ¿Cómo cierra el dólar hoy en la cotización en los mercados colombianos? Ricardo, cierra por encimita de los 3.760 pesos en promedio frente a la tasa representativa del mercado. El mercado aumentó unos 40 pesos. Se negociará mañana oficialmente en 3.743 pesos, un movimiento fuerte que se da justo después de la revelación de una encuesta en la que le fue muy bien al presidente Gustavo, de la encuesta Inbamer para Blue y Noticias Caracol, donde se ve ese liderazgo del candidato de izquierda Iván Cepeda. También registramos caída en el índice Colcap, que es el que mide el comportamiento de la Bolsa de Valores de Colombia. Bueno, y le cambio el tema, pero sigo con economía. ¿Qué pasó con las plataformas digitales de Bancolombia? Buena noticia para 30 millones de clientes de Bancolombia. Ya están funcionando las plataformas. Eso sí, tenga paciencia si durante estas más de 12 horas de fallas en los servicios usted hizo transacciones en las sucursales físicas. Es posible que aún no las vea reflejadas en sus huellas de movimiento digital a la hora de revisar el saldo de su cuenta. Tenga paciencia, Bancolombia está prometiendo a todos sus clientes compensaciones en aquellos casos en los que esto les haya generado pérdidas económicas. Marcela, gracias. Hablamos ahora de una grave situación de orden público en Segovia, Antioquia. Un dron cargado con explosivos mató a 3 miembros de una familia, una mujer y 2 menores de edad. Hay repudio del director de la policía y de todos los sectores de la sociedad. Danilo Arias, en Medellín. Ricardo, buenas tardes. Las víctimas allí en la vereda Jaguas fueron identificadas como María Cecilia Silva y sus hijos Yaluz Ancano Silva y Alonso de Jesús Silva. En el mismo hecho resultó lesionado un hombre de 50 años de edad que presenta múltiples heridas y se encuentra en estado delicado. Hambler Patiño, el personero de Segovia, advirtió que el conflicto en la zona no es nuevo en medio del interés del Clan del Golfo por hacerse con el control territorial y la alianza entre disidencias de las FARC y el ELN por repeler esa incursión. Por denuncias de la personería en su momento creo que se pudo evitar que hubiera una masacre en esa zona porque avisoramos de que tanto la FARC como los helenos se unieron, que estaban en conflicto en su momento. El ejército llegó por denuncias de la personería en su momento. A través de su cuenta en X, el general William Osvaldo Rincón, el director de la policía, rechazó lo ocurrido y aseguró que el acto evidencia el desprecio de los grupos armados ilegales por la vida y la dignidad humana. Ninguna confrontación entre estructuras criminales puede justificar ataques contra la población civil, dijo en su mensaje el director de la policía, Ricardo. Danilo, gracias. Y mientras tanto crece la polémica por el decreto ya firmado por el gobierno nacional que reasigna la situación de los afiliados de las EPS. En 5 días hábiles, millones de usuarios podrían estar cambiando de EPS. Jessica Gutiérrez. Muy buenas tardes. Y es que recientemente el Ministerio de Salud y Protección Social expidió el decreto 0182
con el que redefine la operación de las entidades promotoras de salud, es decir, las EPS. Esto en departamentos y municipios del país. La norma establece que el número de EPS autorizadas en cada territorio dependerá del tamaño de su población y del porcentaje de afiliados que tenga cada entidad en esta zona. Aquellas con baja participación no podrán continuar en determinados lugares y sus usuarios serán reasignados. En términos sencillos, el decreto lo que está es limitando cuántas EPS podrán funcionar en cada municipio y departamento y exige mínimos de participación para permanecer. La actualización del ámbito territorial tendrá una vigencia por 5 años y será supervisada por la Superintendencia Nacional de Salud. Si se concreta el proceso de redistribución, la nueva EPS sería la entidad que más afiliados recibiría, con más de 2.600.000 usuarios adicionales, lo que está representando un incremento del 22,6%. Recordemos que esta EPS está intervenida por el gobierno y con grandes dificultades para operar. Sí, es que ese es el punto, Jessica. A pesar de la crisis de la nueva EPS que hemos visto con el caso del niño Kevin Acosta y de la mujer que murió haciendo fila en Cúcuta esperando la entrega de medicamentos, el gobierno nacional lo que está haciendo es aumentar el número de pacientes en esa EPS que está en crisis, que intervino hace 2 años, que es la nueva EPS. Le va a meter 2.618.804 nuevos pacientes. La nueva EPS va a quedar con 14.199.071 pacientes en total. 1:17. Hay dura respuesta de nuevo del registrador Hernán Penagos a las dudas que algunos sectores intentan sembrar sobre la transparencia de los resultados de las elecciones del próximo domingo 8 de marzo. Mateo Piñeros. Sí, señor Ricardo, fue en un evento de paz electoral con el procurador Gregorio El Hash. Desde allí el registrador Hernán Penagos se refirió a las consecuencias de la desinformación. Recordó el caso del ataque contra los funcionarios de esa entidad en Gamarra por una noticia falsa y aseguró que las elecciones se van a hacer, pero que lo que le preocupa es lo que pase de aquí hasta ese día, justamente por las noticias falsas. ¿Cuánto le tiene que costar a la nación colombiana mantener la democracia de nuestro país? ¿Cuánto más se tienen que degradar las instituciones? ¿Cuánto más tiene que sufrir las personas, generar hostilidades y de pronto hasta padecer vidas humanas? No puede ser que un semejante asesine a otro por política. Yo he dicho, Dios mío, ¿será que no podemos ser más racionales y simplemente ver esto como un proceso democrático donde, claro, unos ganan y otros pierden? Penagos recordó que todos los partidos políticos contarán con todas las garantías el 8 de marzo e hizo un llamado a la ciudadanía para respaldar el proceso electoral. En cada mesa de votación pueden, si los partidos quieren, y hoy los llamo para que designen todos los testigos que estimen pertinentes, que pueden ser 30 por cada mesa. ¿Habrá lugar a alguna incidencia? ¿Habrá lugar a alterar algún dato con tantos ojos y tantas personas al frente del proceso electoral? No hay manera para crear narrativas de esa naturaleza. El registrador Penagos también aseguró que están dispuestos a resolver todas las dudas que tengan todos los partidos políticos frente a las elecciones. 1:19, hay 2 noticias urgentes. La primera viene de la Corte Constitucional, que no estudió de fondo el decretazo del presidente Petro, con el que pretendía convocar a una consulta popular. Rocío Franco, ¿cuáles son los motivos de esta decisión de la Corte? Pues los motivos de la Sala Plena de la Corte Constitucional es que definitivamente pues este llamado decretazo fue derogado por el propio gobierno nacional el 24 de junio del 2025. La Sala Plena considera que por sustracción de materia, o sea, porque ya en este preciso momento, si bien existió, pero ya no existe este decreto, entonces la Corte considera que no debe pronunciarse sobre esta situación, sobre esta consulta popular nacional. Esta votación ha determinado la Sala Plena de la Corte Constitucional con 9-0, entonces que no habrá pronunciamiento del llamado decretazo. Rocío, gracias. Hoy se esperaba una decisión importante en la Corte Suprema sobre los 6 congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que están en decisión, no se sabe todavía si serán o no llamados a juicio, por haber presuntamente pedido contratos a cambio de firmar unos avales, unos conceptos para empréstitos que habrían sido negociados con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Al final no hubo decisión porque faltaron 2 de los magistrados, pero están a punto de tomarse decisiones clave frente a este caso
en el Consejo de Estado qué pasó, la situación frente a estos 6 congresistas, Felipe García, sobre la posibilidad de que pierdan la investidura y se decrete su muerte política. Hola Ricardo, buenas tardes. Pues la defensa de la congresista Karen Manrique le pidió a la Procuraduría apartar al procurador delegado que adelanta la investigación disciplinaria por el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Los abogados aseguran que en el expediente se incluyeron testimonios que no existen formalmente y que incluso se habrían tergiversado declaraciones clave. Además advierten que parte del material probatorio presenta patrones que según ellos sugieren posible uso de inteligencia artificial en la construcción del documento, lo que podría poner en duda la objetividad de este proceso. Con esos argumentos, la defensa pidió revisar la actuación del funcionario y designar un nuevo delegado para garantizar imparcialidad y evitar futuras nulidades. La Procuraduría entonces deberá evaluar la solicitud y definir si mantiene al investigador o realiza cambios en uno de los procesos disciplinarios más sensibles del momento. Felipe, gracias. Y vamos a hablar de una de las noticias más importantes en la región, porque escala nuevamente la tensión diplomática entre Colombia y Ecuador. Ecuador anuncia un incremento de los aranceles a los productos colombianos del 30 al 50%, que sería efectivo este 1 de marzo. Adriana Bermeo, de la Alianza Informativa Latinoamericana. ¿Qué tal, amigos? Amanecemos con novedades. En Ecuador hace pocos minutos el gobierno nacional informó que se incrementa la tasa de seguridad a las importaciones que llegan desde Colombia y sube de 30 al 50%. En un comunicado, el Ministerio de la Producción del país ha mencionado que se toma esta decisión tras constatar que no ha habido medidas concretas y efectivas por parte del gobierno colombiano para disminuir y atacar el narcotráfico en la frontera entre ambos países. Esta medida, lo que se ha dicho es que entra en vigencia desde el 1 de marzo, pero ocurre en un contexto en que hay prácticamente una guerra arancelaria entre ambos países y en la que tantos los productores como empresarios, exportadores e importadores de ambos países ya han señalado pérdidas al ser tanto Ecuador como Colombia un importante compañero comercial y socio comercial en las ventas entre ambos países. Por supuesto, reiteramos que esta medida entrará en vigencia a partir del 1 de marzo y en el transcurso de la jornada estaremos atentos y pendientes de las reacciones que se generen desde todos los sectores empresariales, sobre todo aquí en Ecuador. El día de ayer hubo ya una reunión entre el gobierno y todo este sector empresarial para indicar sobre estas pérdidas que ya se están generando desde que se están ejecutando estos aranceles, esta tasa de seguridad, al menos por parte del Ecuador. Nosotros seguiremos pendientes de lo que ocurra y por supuesto seguiremos informando. Este es un reporte desde Quito, Ecuador, para Caracol. Adriana, gracias. Y para Blue, hablamos de las inundaciones, de las lluvias. Hay nueva alerta, atención, en La Mojana Sucreña y en municipios cercanos, ojo, a Hidroituango, por el incremento en los niveles del río Cauca. ¿Qué información hay a esta hora, Vanessa Saldarriaga? Ricardo, buenas tardes. Estamos hablando de los efectos que siguen dándose en diferentes zonas del país por cuenta del frente frío que está causando intensas precipitaciones. En este caso, la alerta roja es para 19 municipios de al menos 5 departamentos que tienen ribera con el río Cauca por cuenta de los incrementos que se están dando en los niveles del mismo. Antioquia, Risaralda, Bolívar, Córdoba y Sucre son los departamentos que en estos momentos están en alerta, siendo que al menos 13 de estos municipios se concentran en la región Caribe. Lo que está advirtiendo en estos momentos el IDEAM y también la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es que la alerta especial está para el Bajo Cauca y para la región de La Mojana, con afectaciones especiales en el sector de Caregato, donde van a persistir fuertes inundaciones por crecientes súbitas, pero también a los municipios aledaños a la central hidroeléctrica de Ituango. Por eso están solicitando que se convoquen los consejos municipales de prevención del riesgo para poder atender medidas en caso de que se requieran evacuaciones. Muy pendientes, Vanessa, de la evolución de la emergencia por lluvias allí en el norte del país. Mientras tanto, en Bogotá las autoridades ya tienen clara la teoría de qué fue lo que ocasionó la riña entre hinchas del Atlético Nacional. Al parecer, todo fue por cuenta inaceptable, de hombre. Qué horror. Terminó en los barrios, terminó en desmanes, en desórdenes. No, pero además integrantes de la policía heridos. Sí. Le rompieron vidrios al bus de la policía del antiguo ESMAD. Inaceptable todo, terrible. Y todo al parecer, Ricardo, porque hubo un error
en el momento de distribuir las boletas y los hinchas del mismo equipo, pero de barras diferentes, terminaron reunidos cuando la idea inicial era que estuvieran separados. Nicolás Rodríguez nos cuenta. Pues Marcela, así es, buenas tardes. Eso es lo que está confirmando el distrito en este momento. Es una de las hipótesis y la que más tiene relevancia a la hora de determinar cuál fue el problema que se dio entre las dos hinchadas de este mismo equipo de Atlético Nacional, exactamente en el partido de anoche que hubo contra Santa Fe en el Estadio de Campín de Bogotá. Lo que nos confirmó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, es que a la hora de distribuir las sillas, o más bien los sectores donde se iban a quedar estas dos hinchadas, pues hubo un error en la distribución de la boletería, que además se hace por una aplicación para entrar al estadio El Campín. Sin embargo, aseguran que ya hay investigaciones y también el uso de las cámaras de reconocimiento facial para identificar primero quiénes fueron los que iniciaron la pelea y asimismo tomar las decisiones y sanciones exactas. La comisión se citó de manera extraordinaria para el día lunes. Ese día estaremos ahí, estarán los miembros de la comisión revisando lo sucedido, revisando las responsabilidades, revisando por qué había hinchas de una barra en la tribuna en donde estaba la otra barra y por qué se generaron los altercados. Es una hinchada de un mismo equipo, pero recuerden que dentro de un mismo equipo hay barras diferentes. Y es que por esto mismo para el lunes fue citada una comisión extraordinaria de seguridad y paz en el fútbol para revisar lo sucedido en el estadio y así discutir primero las responsabilidades exactamente de quién estaría a cargo el cuerpo de seguridad, si de la concesión, si de los equipos y del distrito, y asimismo reforzar las medidas de seguridad. Por su parte, el secretario Gustavo Quintero aseguró que en conjunto con Goles en Paz y Fútbol en Paz no se había presentado un hecho de estos desde el año 2025. Nicolás, gracias. Que no se vuelva a repetir es lo importante y vamos a hablar de la Universidad Nacional porque pese a las amenazas de paro, el nuevo rector Ismael Peña está conformando su equipo directivo. ¿De quiénes está compuesto ese equipo, Sofía Vargas? Tras el fallo que restableció su designación, el rector José Ismael Peña empezó a conformar su nuevo equipo directivo en la Universidad Nacional de Colombia. En el nivel central, Luz Ramírez Castañeda asumirá la vicerrectoría general, María Alejandra Guzmán estará al frente de la vicerrectoría académica y Olga Janet Gómez dirigirá la vicerrectoría de investigación. Además, Edgar Cortés Reyes fue designado como nuevo secretario general y también como vicerrector encargado de la sede de Bogotá. En otras ciudades también hubo nombramientos. Johnny Alexander Tamayo será vicerrector en Manizales, Joana Vázquez Velázquez en Medellín y John Cardoso Vázquez en Palmira. Durante el anuncio, el rector hizo un llamado a trabajar desde la pluralidad, el diálogo y la excelencia académica. Pero recordemos que tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó al Consejo Superior Universitario restituir a Peña en el cargo, en la sede de Bogotá se anunció un nuevo paro académico que irá hasta el 20 de marzo. Hablamos de las noticias del mundo, hablamos de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos que están llegando a un callejón sin salida, un devastador incendio sin control, amenaza una de las mayores reservas ecológicas de los Estados Unidos y novedad del caso Epstein. César Moreno. Buenas tardes. A esta hora, cuando ya son algo más de las 7 de la noche en Ginebra, en Suiza, Irán y Estados Unidos se reúnen para una tercera ronda de negociaciones con el objetivo de evitar una guerra, bajo la amenaza del mayor despliegue militar estadounidense en Oriente Medio en décadas. Se espera que para este fin de semana llegue el portaaviones más poderoso de toda la flota norteamericana, el USS Gerald Ford. Irán insiste en que las negociaciones deben ceñirse al programa nuclear, que no se le debe cancelar, pero Estados Unidos es tajante y no va a permitir que el régimen de los ayatolás se haga con un arma nuclear. Quiere que Teherán destruya sus plantas nucleares y entregue el uranio. Irán dice que no y quiere abordar también el tema de los misiles y el apoyo que da Teherán a grupos terroristas en Oriente Medio como Hezbollah y Hamas. Las dos delegaciones sostuvieron conversaciones durante la mañana de hoy en la residencia del embajador de Omán. Hicieron una pausa y cuando ya cae la noche allí en Suiza siguen hablando. Estaremos atentos a estas conclusiones de la reunión, pero las posturas parecen muy lejanas. Venimos al vecindario, el área quemada por el incendio forestal en los Everglades de Florida, una de las mayores reservas naturales del sur de los Estados Unidos, se duplicó entre ayer y hoy a más de 10,000 hectáreas. Para que nos hagamos una idea, es el equivalente a unas 15,000 canchas de fútbol. Mientras el fuego avanza sin contención y el humo se expande, los bomberos no han podido controlar el incendio, que permanece activo por las condiciones de sequía y la amplia vegetación muerta por las heladas de la ola de frío reciente, lo que crea un ambiente inusualmente propicio para la combustión. Y hay un drama medioambiental también, porque
Los Everglades es un parque nacional con especies en peligro de extinción como cocodrilos y panteras. Y por último, la exsecretaria de Estado de los Estados Unidos y mujer del expresidente Bill Clinton, Hillary Clinton, declaró en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre su presunta relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, fallecido en la celda de la prisión en la que permanecía en el 2019. Durante su audiencia, Hillary aseguró que no tenía información sobre las actividades delictivas de Epstein e insistió en que el presidente Donald Trump se ha interrogado bajo juramento. Mañana tiene que declarar Bill Clinton ante la misma comisión. César, y crece la tensión entre Cuba y Estados Unidos luego de la muerte de 4 tripulantes de una lancha a manos de las fuerzas militares cubanas que afirman que estos eran mercenarios que intentaban llegar al territorio de la isla. En Washington, Juan Camilo Merlano. Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional. Es el pronunciamiento más reciente del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a propósito del incidente con una lancha matriculada en Florida que llevaba 10 individuos. 4 de ellos fueron asesinados por oficiales cubanos bajo el reclamo de que iban a incitar actos terroristas en la isla. Según lo que ha informado Cuba, estos individuos en su mayoría eran cubanos con residencia en los Estados Unidos. Aún falta por identificar la nacionalidad de 3 de los individuos que murieron durante ese incidente. Por su parte, Estados Unidos, a través del secretario de Estado Marco Rubio, ha dicho que adelantarán su propia investigación para poder tomar decisiones sobre la base de la información que las mismas agencias estadounidenses determinen sobre las causas de este hecho y que, de ser necesario, tomarán las acciones que se requieran. Entre tanto, Rusia también está pronunciándose frente a este episodio, denunciando una provocación agresiva de Estados Unidos en contra de Cuba. 1:32, don Octavio, aquí en Anato, en la vitrina turística, me están ofreciendo un tour para ir a Los Roques. ¿Lo compro o no lo compro? Uy, no, por favor, Ricardo. Por favor, reserve varios pasajes. Es uno de los más bellos destinos turísticos de Venezuela. Ojalá podamos ir pronto de nuevo a Los Roques. Octavio, ¿qué tenemos hoy en deportes? Después le pongo el reggaetón ese que dice que cuando podamos volver lo llevamos a Los Roques. Eso. Ahí iremos pronto. Vamos pronto. Hoy hay muchas cosas para hablar y para ver, Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. La Copa Libertadores, hoy va a jugar el Deportes Tolima su partido de vuelta para tratar de clasificar a la tercera fase. También habrá torneo apertura del fútbol en Colombia, va a jugar Millonarios, así que estaremos hablando un rato de eso, de Millonarios, de la Copa Libertadores, de la Europa League y de la Conference League, porque hay actuación de futbolistas colombianos a esta hora en Europa. También habrá fútbol en Brasil, en Argentina, mucho fútbol, mucho béisbol de Grandes Ligas con actuación de colombianos, así que todos los detalles en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. Hola, se acerca la hora para que ruede el balón de las elecciones legislativas y, por supuesto, las consultas interpartidistas. Conéctense con el equipo Blue en todas nuestras plataformas, en nuestro canal de YouTube, minuto a minuto, todo lo que sucede en esta jornada electoral, porque hay que elegir, hay que ejercer el derecho al voto, hay que ir a las urnas. Háganlo y elijan bien, así como la elección este 8 de marzo. Es Blue. La senadora Paloma Valencia lanzó una idea que ha generado polémica y es que su vicepresidente, en caso de que ella sea la candidata presidencial que gane la consulta por Colombia, sea el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Todo el mundo me anda preguntando quién va a ser mi vicepresidente. Yo les contesto que uno no puede ensillar las bestias antes de cogerla. Todavía nos falta ganar esa consulta. Pero lo que sí es cierto es que hoy me levanté pensando que después de todo este recorrido con el presidente Uribe, mi mejor vicepresidente sería él. ¿Ustedes qué piensan? Roy Barreras ya había propuesto que su fórmula vicepresidencial fuera el presidente Gustavo Petro. Paloma se copió de mi idea. Y ya que los expresidentes no se quieren jubilar, yo pregunto, como ya sabemos que sí pueden ser vicepresidentes y no tienen inhabilidad, ¿tú con qué expresidente te quedas como vicepresidente? Este 8 de marzo la elección es Blue y nosotros los invitamos a seguir el desarrollo de esta jornada electoral a través de todas nuestras plataformas y a participar de esta importante jornada para todo el país.
El Partido Conservador también pidió a sus militantes no votar en las consultas interpartidistas de este 8 de marzo, asegurando que no sería ni coherente ni respetuoso participar en un proceso donde no tienen un candidato conservador. Con eso se suman al Pacto Histórico, al Partido Liberal y a Cambio Radical, que también han pedido abstenerse de participar en esas consultas y, por el contrario, concentrar los esfuerzos en las votaciones legislativas y en la primera vuelta presidencial. Este domingo 8 de marzo, Colombia vivirá una jornada trascendental. Vamos a elegir quiénes van a ser los senadores y los representantes a la Cámara durante los próximos 4 años, que van a decidir cuáles son las leyes que nos van a regir a todos, que van a ejercer la posibilidad de la independencia de poderes, de permitirnos vivir en democracia, además de las consultas presidenciales, que también son importantes. La invitación es a que todos salgamos a votar aquí en Blue desde las 6 de la mañana y hasta el final de ese domingo, cuando sepamos la conformación plena de Senado y Cámara, estaremos acompañándolos en Ditu, estaremos acompañándolos en nuestras redes sociales y en nuestras frecuencias en todo el país. La elección el 8 de marzo es Blue. El rollazo político con Andrés Carmona. Y qué rollazo, don Andrés, el que armó la encuesta Inbamer para Blue Radio y Noticias Caracol, que muestra crecimiento en la favorabilidad del presidente Petro al 49%, que muestra al candidato Iván Cepeda con un 43% de intención de voto frente al segundo en la lista, que es Abelardo de la Espriella, con un 23%. Sorpresa, Daniel Quintero ganándole a Roy Barreras en la consulta del Frente por la Vida. Sorpresa, Claudia López también subiendo mucho en el escenario de eventuales ganadores de las encuestas. Vienen días duros, don Andrés, vienen 10 días cruciales de cara a las elecciones. 10 días cruciales y además comenzaría ya después del 8 de marzo en firme la campaña por la primera vuelta presidencial. Por eso es muy importante la fotografía que hoy muestra la encuesta Inbamer para Noticias Caracol y Blue Radio. Recordemos, es una fotografía de aquí al 31 de mayo, de aquí al 8 de marzo, puede cambiar el escenario o los escenarios que plantea la encuesta Inbamer. Comencemos primero con la ficha técnica. Son 3.800 encuestas en 147 municipios del país, con margen de error del 1,93% y nivel de confianza del 95%. Sobre la probabilidad de votar el 8 de marzo, el 46.4% de los encuestados definitivamente sí votaría, el 20,1% probablemente sí lo haría, el 15% aún no sabe si va a votar, el 6,6% probablemente no, el 11,3% definitivamente no y el 0,6% no sabe si va a votar. De estos, el 62,6% pediría el tarjetón de las 3 consultas. Estamos hablando, si hacemos unos cálculos con el censo electoral y las probabilidades de voto, entre 12 y 13 millones de votos, mientras que el 47,4% no lo haría, no pediría el tarjetón. En intención de votos por consulta, lidera la gran encuesta con 34,3%. Serían cerca de 5 millones de votos, seguida por la consulta de las soluciones con 13% y el Frente por la Vida con 8,9%. Sin embargo, el 43,9% de los encuestados, estamos hablando de unos 6,5 millones de votos, haciendo la probabilística, aún no sabe por cuál consulta votará. En la gran consulta, Paloma Valencia está a la cabeza con 41,6%, le sigue Juan Manuel Galán con 12,2%, Juan Daniel Oviedo 10,4%, Vicky Dávila 10,4%, Juan Carlos Pinzón 8,4%, Enrique Peñalosa 6,2%, Aníbal Gaviria 4,8%, Mauricio Cárdenas 3,6% y David Luna 2,4%. En la consulta de las soluciones, Claudia López 92,2% en intención de voto y Leonardo Huerta 7,1%. En el Frente por la Vida, Daniel Quintero 68,1%, Roy Barreras 23%, Lucio Torres 4,2%, Marta Viviana Bernal 2,7% y Héctor Pineda 2%. Inbamer plantea además escenarios de primera vuelta con estos resultados de las consultas. En el primero, Iván Cepeda 37,1%, Abelardo de la Espriella 18,9%, Claudia López 11,7%, Paloma Valencia 10%, Sergio Fajardo 6,6%, Clara López 2,8%, Santiago Botero 2,2%, Roy Barreras 1,8%, Miguel Uribe Londoño 1,8% y así siguen Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo, Luis Carlos Reyes, Daniel Palacio, Mauricio Armitage, Mauricio Liscano, Sondra McCollins, Juan Fernando Cristo y otros. En el segundo escenario más reducido, Cepeda
43%, De la Espriella 23.4%, Claudia López 12.5%, Fajardo 10.3%, Paloma Valencia 7.8% y Daniel Quintero 1.4%. En segunda vuelta, en los escenarios de segunda vuelta, en todos ganaría Iván Cepeda. Contra De la Espriella, la diferencia sería 59.4% frente a 37.4%, contra Fajardo 53.9% frente a 42.8% y contra Paloma Valencia 65.2% frente a 30.7%. El 52.6% de los encuestados votaría por un candidato cercano al gobierno de Gustavo Petro y el 43.5% por un opositor. Pero llama la atención, y tal vez es uno de los datos relevantes de esta encuesta, es que la aprobación del presidente sube al 49.1%. La ficha técnica publicada por Ley y por supuesto los detalles y más respuestas de esta encuesta en bluradio.com. En Blue, hablan los candidatos a la presidencia de la República en 2026. Y hablan, por supuesto, tras el terremoto político que generó la encuesta Inbamer. Paloma Valencia en la derecha muy por encima de todas las demás opciones, mientras que en el centro y en la izquierda tenemos sorpresas. Don Mateo, ¿de qué hablan hoy los candidatos? Sí, señora Marcela, pues los resultados de la encuesta Inbamer han dado de qué hablar en todos los sectores políticos. Vamos a empezar por la consulta del Frente por la Vida, en la que según la encuesta gana Daniel Quintero con un 68.1% frente al 23% de Roy Barreras. Barreras trató de mostrar optimismo después de los resultados y le dio la vuelta también a esta encuesta. Escucha lo que dijo. Su misma encuesta muestra que el 43% de los colombianos, la mitad de Colombia, no ha decidido y va a despertar de la pesadilla. ¿De verdad creen que este país tan bello está condenado a escoger entre los extremistas y los populistas? Vamos ahora para el centro, donde Claudia López aumentó la intención de voto y ya supera a Sergio Fajardo, quien recordemos no quiso ir a ninguna consulta, y a Paloma Valencia, quien está en la gran consulta por Colombia. Por encima de López están Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Vamos a defender las reformas sociales que van bien y a sacarlas adelante, a corregir lo que sentimos que va mal, tema de salud, de entrega de medicamentos, de seguridad, de lucha contra la impunidad y la corrupción, y agregar cosas que nadie más propone y hacen falta. Y en la gran consulta por Colombia hay una fuerte ventaja de Paloma Valencia. La senadora del Centro Democrático alcanza el 41.6% en esa coalición. Justo ayer además ella generó polémica en ese grupo al proponer al expresidente Álvaro Uribe como su fórmula vicepresidencial. En esta consulta Valencia se empieza a consolidar, pues le sigue Juan Manuel Galán, quien supera el 12%, mientras que Oviedo y Vicky Dávila llegan al 10.4%. Esto dijo la senadora Valencia. Ante cualquier encuesta, la respuesta es la misma: trabajar, trabajar y trabajar. Convencer a los colombianos de que Colombia tiene todo el futuro del mundo y de que unidos somos más. Por su parte, Daniel Quintero asegura que puede ser la sorpresa de estas elecciones tras aparecer liderando la consulta del Frente por la Vida. Teo, son unas elecciones marcadas por graves alteraciones del orden público. Hay dos candidatos al Congreso desaparecidos. La más reciente es la denuncia de la candidata a la Cámara de Representantes, Ana María Guetio, en Morales, Cauca. Hugo Mario, ¿qué se sabe sobre esta candidata desaparecida? Ricardo, la candidata a la Cámara por las Curules de Paz, Ana Livia Guetio, completa 16 horas secuestrada. Hombres armados la interceptaron cuando se desplazaba en un vehículo junto a 2 escoltas y 3 integrantes de su equipo de campaña hacia el municipio de Morales, Cauca. El vocero del Consejo Regional Indígena del Cauca, Edwin Capaz, confirmó que ya están buscando a la dirigente indígena y la está buscando una misión humanitaria. La misión humanitaria, conformada por autoridades indígenas y guardias, se mantiene en el sector y solo esperamos esta cercanía ya al último punto de ubicación donde marcó la camioneta de protección en el que se movilizaba Ana Guetio, pues pueda llevar a que esta acción humanitaria pueda dar con su paradero. La candidata y líder indígena, reconocida por ser una activa defensora de derechos humanos en el Cauca, había recibido amenazas, por eso contaba con esquema de seguridad. Y más de 30 horas, Hugo Mario, completa la desaparición del candidato al Senado Andrés Vázquez. Vanessa Saldarriaga, ¿qué se sabe?
Estamos hablando, Marcela, de un candidato que era muy reconocido especialmente entre los comerciantes y tenderos del departamento del Cesar. Luchaba mucho contra el tema de las extorsiones. Estaba saliendo de la casa de su padre hacia las 6 de la mañana el pasado miércoles, la cual está ubicada en el municipio de San Pelayo. Cuando iba a responder una entrevista en el municipio de Aguachica, simplemente perdió contacto con su familia. Posteriormente encontraron su vehículo y ahora lo que está pidiendo sus conocidos y amigos de campaña es que por favor den razón de dónde se encuentra, pues ni siquiera han llamado en este caso a solicitar algún tipo de rescate. Además, asegura a su esposa que no tenía ningún tipo de amenaza. Por lo pronto, la noticia en estos momentos es que está ofreciendo la gobernación del Cesar 50 millones de pesos de recompensa para poder dar con los responsables de lo que sería el secuestro de este candidato y por supuesto tener información del paradero del mismo. 45, la Universidad de los Andes con El Espectador, Noticias Caracol y Blue lanzaron Ágora Uniandes de cara al país, candidatos a la Cámara y al Senado en plaza pública como en la antigua Grecia. Jessica Gutiérrez. En la Universidad de los Andes se abrió un espacio llamado Ágora Uniandes de cara al país, un escenario en el que más de 80 aspirantes a la Cámara de Representantes y al Senado están abriendo las puertas al diálogo directo con los estudiantes. Se trata de una iniciativa que permite que los jóvenes formulen preguntas, realicen entrevistas y escuchen de primera mano las propuestas de quienes buscan llegar al Congreso en este 2026. El ejercicio, que se desarrolla en alianza con Blue Radio, Caracol Televisión y El Espectador, busca fortalecer la conversación pública desde la academia. Tomás Botero es uno de los estudiantes que pertenece a los organizadores de este gran evento. Por eso decidimos abrir la universidad en un ágora en donde tenemos más de 90 candidatos al Senado y a la Cámara inscritos para que por toda la universidad en 6 áreas comunes puedan hablar con los estudiantes, dialogar con la comunidad, presentar sus propuestas y sea un espacio de diálogo democrático completamente abierto. Mónica Pachón es una de las profesoras de la Universidad de los Andes y nos cuenta el propósito de Ágora Uniandes. Para nosotros es importante que la universidad se vincule con la realidad del país. Todos los días hacemos eventos, proyectos, invitamos a personas a charlar. Mónica Pachón, una de las destacadas docentes de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes en este Ágora. 1:47, una pausa, venimos con los deportes en Meridiano. 38. La invitación este 8 de marzo es acompañarnos durante las elecciones legislativas y de consultas, porque participar en estas elecciones es prioridad, es muy importante para definir el futuro de nuestro país. Acompáñenos en la transmisión especial de Blue Radio desde las 6 de la mañana y hasta que se acabe la jornada electoral, porque este 8 de marzo la elección es Blue. ¿Cómo está el panorama frente a la participación de los colombianos para las elecciones del próximo 8 de marzo? Aquí los resultados de la encuesta Inbamer. Definitivamente sí va a votar 46% de los electores. Martín, aquí una precisión. Sí. El censo electoral hoy en Colombia es más o menos de 41 millones de votantes, un poquito más, 41.200.000, según cifra de la registraduría. Si vota el 46%, ahí viene la cifra, quiere decir, solamente suponiendo que votan los que dicen sí voy a votar, estamos hablando de 19, 20 millones de votos. Sí, señor, así es. Y de ese 20% que se ve en el gráfico, que dicen que probablemente sí votarán, es lo que podría llevar la votación a un 50, un 55%, porque el que dice probablemente, como dice la palabra, perdón la redundancia, algunos salen, otros no. Sí, y ahí está más o menos el histórico de votación en Colombia, que es alrededor del 50 y pico la por mitad del censo. Sí, de todas formas, un poquito más de la mitad. Entonces, para seguir con el gráfico, si vota el 46%, probablemente si votaría el 20.1%, no sabe, y aquí comienza el número de indecisos, no sabe si votará o no, 15%, el 6.6% dice que no va a votar y definitivamente, concluyentemente, 11.3% no vota. Sigan esos resultados en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Estamos a 10 días, hoy es jueves, las elecciones son el domingo de la semana entrante. Les anticipo los resultados de la encuesta de Inbamer para Blue Radio y para Noticias Caracol. Lo más importante en intención de voto y la aprobación a la gestión del presidente Petro, que se disparó en esta encuesta. Pueden ustedes
suponer por qué. Tal vez por el salario mínimo, tal vez por el encuentro tranquilizador en Washington con el presidente Donald Trump. La encuesta revela que más o menos vamos a votar algo más de 20 millones de personas, por encima del 50% del censo electoral. De esos votantes, 20 o un poquito más millones de votos, las consultas pueden meter la mitad, 10 millones de votos, que es una cifra, por supuesto, muy importante. Los colombianos que saldrán a votar el próximo 8 de marzo pedirán el tarjetón para las consultas. Como béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos los deportes hablando de Copa Libertadores de América, de lo que va a suceder el día de hoy en el fútbol mundial, porque atención, el Deportes Tolima va a jugar esta noche con la posibilidad real de clasificarse a la tercera fase de la competencia. Estará enfrentando en casa a partir de las 7:30 de la noche al Deportivo Táchira de Venezuela. El Deportes Tolima ganó en Venezuela 1-0, quiere mantener la ventaja y clasificarse a la tercera ronda de este torneo. Mientras tanto van a estar jugando a las 5 de la tarde Guaraní de Paraguay y Juventud de las Piedras del Uruguay. También el día de hoy habrá torneo Apertura del Fútbol en Colombia con transmisión del equipo de Blue Radio a través de nuestro canal de YouTube. 7:30 de la noche van a estar jugando Millonarios en el Estadio El Campín frente al Deportivo Pereira. También el día de hoy habrá fútbol en Europa. A esta hora se está jugando duelos de la Europa League. Estamos pendientes del Bolonia de Lucumí, que va a jugar en un rato, también del Celta de Vigo, también del Crystal Palace de los colombianos, que va a jugar a las 3 de la tarde su partido en Londres por la Conference League, así que todos atentos a esos resultados. También el día de hoy habrá fútbol en Brasil, habrá fútbol de Conca Champions, hay fútbol en Argentina, juega River, el último partido de Marcelo Gallardo como entrenador del equipo millonario el día de hoy frente a Banfield en el Monumental. Así que recuerden, en un rato comienza la larga jornada de partidos en Europa y a las 7:30 de la noche, Millonarios frente a Pereira por el canal de YouTube de Blue Radio. Por instrucciones de la SIG. Este 8 de marzo todos tenemos una cita con la democracia en el país. Vamos a elegir a quienes nos van a representar en el Congreso, en la Cámara de Representantes, pero también en el Senado. Esos congresistas que son clave para que haya independencia y control político en nuestro país. Pero además tenemos una cita para ir a votar las consultas, elegir de todos esos precandidatos que están en esas consultas a quienes van a la primera vuelta presidencial. Así que tenga responsabilidad con la democracia, salga a votar y además conéctese con la transmisión de Blue Radio, que va a arrancar desde las 6 de la mañana. Estaremos ahí muy pendientes informándolo, porque este 8 de marzo la elección es Blue. La gran consulta por Colombia será la más votada, teniendo en cuenta los resultados de la encuesta Inbamer. Ideológicamente, Juan Roberto, Sí. esta es la consulta De la centro-derecha. de la centro-derecha, así es. Esta es la de Vicky Dávila, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas y compañía. Y eso le iba a decir yo, la que más candidatos tiene. Esa aclaración La es de los- importante, la de son los nueve, 9. son Son nueve 9 candidatos, claro. 34.3% a votos sobre el ejercicio que estoy proponiéndoles, Martín, de que vamos a tener más o menos 20 millones de votos, más o menos. En las consultas. No, en total. No, en En total, las las elecciones. consultas unos 10, casi 11. En las elecciones yo creo, en la consulta yo creo que vamos a estar en 11 millones. Sí. Que la gran consulta por Colombia tenga un poquito más de la tercera parte, 34.3% de intención de... Con exclusiva de Blue Radio. 1:54 minutos, ya viene el blog deportivo, pero antes ojo a esto, que fue una muy importante operación de la Fuerza Pública con apoyo de Estados Unidos, que evitó muertes, terrorismo en Bogotá. Se incautó, se decomisó una fábrica de explosivos del ELN en la localidad de Usme. Felipe García con los detalles del operativo. Estos son los balones bomba que estaba fabricando el ELN en una casa del barrio Chicó Sur de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá. En el lugar estaba alias Plumilla, señalado como el encargado de fabricar los artefactos explosivos improvisados que serían utilizados en acciones terroristas en la capital del país. La operación fue el resultado de más de 5 meses de seguimiento por parte del Gaula Militar Cundinamarca y la Fuerza Aeroespacial. De acuerdo con fuentes militares, incluso hubo agentes infiltrados que lograron documentar los movimientos del grupo, que cambiaba constantemente de residencia
para evadir a las autoridades. Permanecían máximo un mes en cada casa y luego se trasladaban a otra, alternando únicamente entre dos inmuebles. En las imágenes conocidas por Blue Radio se observan planos y estructuras tipo balón que estaban siendo adaptadas con explosivos. La novedad en esta investigación es que los criminales elaboraban los artefactos explosivos improvisados con plástico, con el fin de reducir su peso y facilitar su instalación en drones. El objetivo, según inteligencia, era emplearlos para atacar a la fuerza pública e incluso a la población civil. Las autoridades confirmaron que alias Plumilla hacía parte del Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN, que venía adelantando acciones ilícitas en Bogotá mediante redes milicianas. Los hipócritas del ELN, Felipe, que por un lado dicen que no van a atacar en las elecciones y por otro lado están preparando balones bomba para cometer actos terroristas en Bogotá. Llega el Blog Deportivo. Feliz tarde para todos.